El mar estaba tranquilo, el cielo aún dorado por el sol naciente, y Tom y Rick pensaban que sería solo otro día de pesca. Pero cuando las olas empezaron a agitarse sin explicación, una sombra inmensa cruzó la superficie, algo que no podían identificar. No era un tiburón, era algo diferente, algo que los haría cuestionar todo lo que sabían sobre el océano. Pero antes de comenzar, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. El misterio de este encuentro cambiará la forma en que ves el mar para siempre. El puerto estaba tranquilo esa mañana, con los barcos balanceándose suavemente al ritmo de las olas. Tom y Rick se preparaban para otra jornada, como tantos otros días. El olor del mar era familiar y las aves en el cielo se movían, creando una sensación de rutina. Era difícil imaginar que algo extraordinario los esperaba a solo unas millas de distancia. Tom tiró de las cuerdas y revisó las redes mientras Rick revisaba el combustible. La tranquilidad de la escena, casi bucólica, daba la falsa impresión de que sería un día sin sorpresas. Pero algo en el aire parecía diferente, una sensación extraña que Tom no pudo ignorar. El mar parecía más pesado, más denso, como si el propio océano supiera que algo estaba por suceder. Antes de partir, un pescador rival se acercó. Su barco estaba lleno de peces, más de lo que cualquiera podría esperar en esa temporada. «Encontré una zona llena de ellos», dijo, con una sonrisa enigmática. «Solo tengan cuidado. El mar no es como antes. Hay algo extraño por ahí». La tripulación de Tom y Rick no perdió tiempo. El motor del barco rugió cuando comenzaron a alejarse del puerto, rumbo al punto indicado por el pescador rival. Las olas estaban tranquilas, pero algo en el horizonte parecía extraño, como si la línea del cielo y el mar estuviera más difusa de lo normal. «No sé, Rick, parece que el mar está más pesado de lo habitual», comentó Tom, la preocupación comenzando a apoderarse de su voz. A medida que avanzaban, el ambiente a su alrededor se volvía más silencioso. La vida marina, normalmente vibrante, parecía haber desaparecido. Ya no había aves volando ni peces saltando. El océano estaba en absoluto silencio. Solo el sonido del motor cortaba la quietud, aumentando la sensación de aislamiento y de que estaban entrando en un territorio desconocido. «No me gusta esto», dijo Rick, mirando a su alrededor con desconfianza. «Esta zona parece equivocada. No sé qué estamos haciendo aquí». Tom trató de mantener la calma, pero la creciente sensación de incomodidad no podía ser ignorada. Incluso el barco parecía vacilar, como si el agua que lo rodeaba estuviera más densa, resistiéndose al movimiento. El barco se acercaba al lugar indicado y el silencio solo aumentaba. El cielo, que antes estaba claro, ahora estaba cubierto por nubes oscuras, como si el clima estuviera cambiando repentinamente. El mar, antes tranquilo, comenzó a agitarse ligeramente, haciendo que el barco se balanceara. «¡Mira esto!», exclamó Rick, señalando el agua frente a ellos. Miles de peces estaban saltando desesperados, como si algo los estuviera empujando hacia la superficie. «Esto no es normal», dijo Tom, el corazón comenzando a latir más rápido. «Nunca vi algo así. ¿Qué diablos está pasando aquí?». Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra gigantesca cortó la superficie del agua, casi imperceptible, pero suficiente para dejar a todos en el barco paralizados de miedo. No era un tiburón, era algo mucho más grande, más oscuro, y parecía moverse con una agilidad sorprendente para un ser de ese tamaño. El pánico se apoderó de todos a bordo. Pedro, el más joven de la tripulación, tomó la cámara y comenzó a filmar, pero su mano temblaba tanto que apenas podía mantener la cámara estable. «Es un monstruo. Esto no puede ser real», dijo, mientras el barco se balanceaba violentamente. Tom y Rick se miraron, aún sin creer lo que estaban viendo. El mar, que hasta hace poco parecía normal, ahora escondía algo que podría cambiarlo todo. El barco balanceaba violentamente,
y el sonido de las olas golpeando contra el casco aumentaba, creando una sensación de apocalipsis inminente. De repente, el agua al frente se agitó aún más, y el silencio fue roto por un sonido gutural y profundo, algo que recordaba un rugido distante pero ensordecedor. Todos en el barco se congelaron, incapaces de reaccionar, mientras una enorme forma oscura surgía debajo del agua. No solo era grande, era inteligente. La criatura, con su cuerpo masivo, parecía entender el funcionamiento del barco. Con un movimiento calculado, colisionó contra el casco, haciendo que todos cayeran hacia un lado. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para dañar las redes de pesca, que se deshicieron bajo la fuerza de la colisión. «¿Qué es esto?», gritó Rick, mientras intentaba mantener el equilibrio. La criatura no atacaba por instinto. Estaba comunicándose de alguna manera, actuando como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Tom intentó comandar a la tripulación, pero el pánico se esparció rápidamente. La criatura volvió al ataque, más agresiva que antes, destruyendo lo que quedaba de las redes e intentando volcar el barco. «¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido!», gritó Tom, pero al mirar hacia el horizonte se dio cuenta de que el mar ahora parecía un campo de batalla. La criatura no estaba sola. Otras sombras surgían en las aguas, cada una más aterradora que la anterior. El agua estaba turbia y caótica, y los gritos de la tripulación se mezclaban con el sonido de las olas y los golpes de la criatura contra el barco. Tom, intentando mantener el control, miró hacia el agua en busca de una explicación, pero lo que vio solo aumentó el misterio. La criatura parecía no solo atacar, estaba intentando proteger algo. Una zona distante, donde el mar estaba extrañamente tranquilo, parecía ser el verdadero objetivo de su comportamiento agresivo. «No está atacando por diversión, Tom. Está defendiendo algo», dijo Rick, con la respiración agitada. Nunca había visto algo así, ni siquiera en sus peores jornadas de pesca. Cada golpe de la criatura contra el barco parecía estar alineado con un patrón, como si fuera un mensaje. La tripulación comenzó a cuestionar sus propias acciones. ¿Serían los pescadores los invasores? ¿Estarían cerca de algo mucho mayor que simples peces? Tom observó a la criatura nuevamente. El miedo comenzaba a disminuir, dando paso a la comprensión. No era una simple bestia salvaje. Había inteligencia en cada movimiento. «Está intentando mostrarnos algo», dijo él, casi como si hablara para sí mismo. «Nos está guiando hacia algo. Tal vez algo que está siendo destruido». Fue entonces cuando el mar se calmó nuevamente, y el único sonido que quedaba era la respiración acelerada de la tripulación. El silencio en el barco era ensordecedor. La criatura, ahora distante, parecía haberse detenido, pero su presencia aún flotaba en el aire. La tripulación estaba en shock, tratando de entender lo que había sucedido. Fue entonces cuando, en el horizonte, Tom vio algo que lo hizo estremecer. Una zona del mar estaba visiblemente alterada, el agua turbia y espesa, cubierta por algo oscuro que flotaba en la superficie. «Miren eso», dijo Tom, señalando la zona al frente. El corazón de todos se hundió cuando se dieron cuenta de lo que tenían delante. El mar estaba cubierto de residuos y escombros, redes de pesca abandonadas, plásticos, botellas. Todo flotaba en la superficie, mezclado con lo que parecía ser una mancha de aceite que se esparcía lentamente. La contaminación marina, que antes parecía una amenaza lejana, ahora estaba justo frente a ellos, en toda su devastación. Esto es lo que ella estaba intentando mostrarnos», dijo Rick con la voz temblorosa. La criatura, que había atacado con tanta ferocidad, solo intentaba proteger su hogar. El mar, su hogar, estaba muriendo ante sus ojos. Tom sabía que ya no podían ignorar lo que estaban viendo. La lucha de ellos ahora era mucho más grande que la batalla contra una criatura desconocida.
Era una lucha por la supervivencia de algo mucho más valioso, el propio océano. El barco se acercó al área contaminada y el olor penetrante de petróleo y basura invadió el aire. Tom y Rick estaban paralizados por la visión, un escenario devastador de destrucción. Los peces, antes abundantes y vibrantes, estaban muertos o huyendo del agua contaminada. El océano, una de las mayores fuentes de vida del planeta, estaba siendo sofocado por la mano del hombre. «Nunca imaginé que algo así pudiera suceder», dijo Pedro, el joven pescador, mientras grababa la escena con la cámara. La criatura apareció nuevamente, emergiendo del agua con un movimiento gracioso, pero claramente angustiado. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían fijos en los pescadores, como si suplicaran que hicieran algo. No era solo un animal, estaba desesperada. En un impulso, Pedro gritó: «Tenemos que grabar esto, tenemos que mostrarlo al mundo». Pero Tom, más cauteloso, dudó. Sabía que, al registrar la destrucción, se estaban convirtiendo en parte de la solución o parte del problema. La criatura nadó alrededor del barco, en círculos, como si los estuviera guiando hacia un punto específico. La mirada de Tom se encontró con la de Rick, y ambos comprendieron que estaban ante algo mucho más grande que cualquier adversario que hubieran enfrentado. No podían simplemente regresar e ignorar lo que veían. Su misión ahora era salvar el océano, y tenían una sola oportunidad para hacer la diferencia. Tom tomó la cámara de Pedro y comenzó a grabar la devastación a su alrededor. Las imágenes eran impactantes: el agua turbia, los peces muertos, los residuos flotando. «Esto necesita ser mostrado al mundo», dijo él, con una determinación que reflejaba la gravedad del momento. Cada imagen era una denuncia, una prueba de que el océano estaba siendo destruido desde adentro hacia afuera. La tripulación sabía que no podían simplemente regresar a casa y seguir como antes. Ahora tenían un propósito mayor. La criatura, como si entendiera la importancia de aquello, nadó al lado del barco, más calma que nunca, pero con una mirada profunda que transmitía una sensación de urgencia. Era como si los estuviera guiando hacia algo más. «Ella sabe lo que necesitamos hacer», dijo Rick, observando a la criatura con una nueva perspectiva. Antes, la amenaza había sido su única preocupación, pero ahora ella era la clave para entender lo que realmente estaba en juego. Con las imágenes registradas, Tom echó una última mirada alrededor. Estaban en una misión ahora. «Vamos a casa, pero no podemos dejar esto atrás. Vamos a exponer lo que está pasando aquí». Era el comienzo de un viaje para salvar lo que aún quedaba del océano, y con la criatura como guía, sentían que estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. El mundo necesitaba saber lo que estaba pasando allí, y ellos serían la voz del mar. El barco de Tom y Rick comenzó a regresar al puerto, pero el ambiente a su alrededor parecía aún más amenazante. El agua, antes visiblemente turbia, ahora parecía extenderse aún más, y hasta el viento, antes suave, comenzó a soplar con más fuerza. Pedro sostenía la cámara con firmeza, pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. «¿Crees que vamos a poder mostrar esto al mundo?», preguntó, aún sin creer lo que había presenciado. «Necesitamos hacerlo, Pedro. No podemos dar marcha atrás ahora», respondió Tom, con la misma determinación que lo había tomado desde el descubrimiento de la devastación. Sin embargo, a medida que se acercaban al puerto, apareció una nueva sombra. No era una criatura, sino algo mucho más amenazante. Un gran barco comercial se acercaba, sus hélices cortando el agua con precisión, sin percatarse de la destrucción que dejaba atrás. Lo que seguía parecía claro: una lucha contra el tiempo para documentar lo que estaba sucediendo. Rick miró a Tom con una mirada de preocupación. «No pueden ver esto. Si intentan silenciarnos». El miedo a las represalias de las grandes empresas responsables de esa contaminación estaba volviéndose real. La tripulación estaba en un dilema:
exponer la verdad o enfrentar consecuencias más oscuras. La criatura, ahora más cerca del barco, parecía percatarse del dilema de los pescadores y nadó más rápido, como si intentara guiarlos hacia una salida. «Tenemos que tomar una decisión ahora», dijo Tom, sin dudar. El barco se acercaba rápidamente, y la tripulación de Tom y Rick sabía que no había mucho tiempo. La criatura parecía cada vez más agitada, nadando alrededor del barco con más intensidad. Era como si los estuviera alertando del peligro inminente. Tom, con la cámara aún en manos, miró hacia el agua y el horizonte, calculando sus opciones. Tenían las pruebas, pero ahora estaban en una carrera contra el tiempo, donde la verdad podría salir cara. «Si este barco nos ve grabando, es probable que la empresa nos ataque», dijo Rick, visiblemente preocupado. «Ellos tienen el poder de silenciar a cualquiera que intente exponer esto». Pero Tom sabía que no podían rendirse ahora. Lo que estaba pasando allí era más importante que cualquier amenaza. Tenían la oportunidad de hacer una diferencia real, de dar voz a algo que estaba siendo destruido. Eran los únicos que podían alertar al mundo. Sin dudar más, Tom hizo una señal a Pedro. «Graba, no dejes de grabar. Esto es más grande que nosotros». El miedo y la presión eran palpables, pero la misión estaba clara: exponer lo que estaba sucediendo en el mar, sin importar las consecuencias. La criatura, ahora más cerca, parecía guiarlos hacia un lugar seguro, lejos de la atención del barco comercial. Los conducía con un propósito, como si supiera que la única manera de salvar el océano era a través de la revelación de la verdad. El sonido del barco comercial acercándose se volvió ensordecedor, y la tripulación de Tom y Rick se preparaba para lo peor. Pero mientras Pedro seguía grabando, ocurrió lo inesperado. La criatura, con un último movimiento coordinado, se sumergió en el agua, desapareciendo en un remolino de olas agitadas. Ella los había guiado hasta allí, pero ahora su misión parecía haber sido cumplida. Sabía que su batalla no era con el mar, sino con aquellos que lo estaban destruyendo. El barco estaba tan cerca ahora que podían escuchar los motores rugiendo y ver las sombras de las figuras dentro observando el barco. Tom entrecerró los ojos y por un momento tuvo una sensación de pavor. ¿Serían suficientes las imágenes que estaban grabando? El riesgo de represalias era claro, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Lo que hicimos aquí hoy será más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado, dijo Tom con voz firme. No podemos rendirnos. Mientras la tripulación finalmente dejaba el área de riesgo, las primeras imágenes empezaron a ser cargadas. Ya no había vuelta atrás. El destino del océano y su misión estaban ahora en manos del mundo. Habían expuesto la verdad, y ahora lo que sucediera a continuación estaba fuera de su control. La criatura, en su último baile en el mar, parecía haberlos guiado hasta el límite de lo posible. Ahora solo quedaba esperar. La batalla por el océano apenas comenzaba. Los días siguientes fueron caóticos. Las imágenes capturadas comenzaron a circular, difundiendo la verdad sobre lo que estaba sucediendo en el mar. Las organizaciones ambientales comenzaron a movilizarse, y las autoridades no tardaron en responder al llamado de las pruebas. Las grandes empresas responsables de la contaminación comenzaron a ser presionadas, y la lucha por la protección del océano cobró fuerza. Tom y Rick sabían que habían marcado la diferencia, pero las consecuencias de sus acciones aún estaban por desarrollarse. «Ella sabía», dijo Rick, mirando al mar a lo lejos, ahora más tranquilo. «La criatura sabía que el océano necesitaba ayuda, y nosotros solo fuimos el comienzo». Tom asintió, pensando en lo que vendría a continuación. Su viaje no había terminado. El océano, ahora más consciente de su fragilidad, necesitaba más que una acción puntual. Necesitaba un cambio global, un movimiento colectivo
para garantizar su supervivencia. El barco de Tom y Rick regresaba al puerto, pero su misión estaba lejos de concluirse. La criatura nos guió hasta aquí, pero ahora es nuestro turno de guiar al mundo, dijo Tom con una mirada decidida. Ahora el océano necesitaba de todos nosotros. Y, con la memoria de la criatura grabada en sus mentes, sabían que la batalla por la preservación del mar era una misión sin fin. El mar los llamaba, y ahora era hora de que todos escucharan su grito de socorro.